Hola, esto es un vídeo sobre la homogenización de series, que es una adaptación del anterior para que ya funcione con la versión última del paquete Climatol. La página web del paquete es climatol.eu y entonces aquí podemos elegir en la pestaña español, tenemos la información. Se dice que la última versión disponible es la 4.0.0 y como los mantenedores del repositorio CRAN ruegan que no se actualice con demasiada frecuencia los paquetes, puesto que hay más de 10.000 y eso es una carga de trabajo muy grande para ellos, entonces en esta página se irán poniendo las pequeñas mejoras que se vayan haciendo, de manera que lo que se puede hacer, en lugar de instalar la versión 4.0.0 desde el repositorio CRAN, se puede descargar aquí este fichero, que es el paquete en versión 4.0.3. Entonces esto lo bajamos al disco duro y a la hora de instalarlo hay que instalarlo como paquete local, indicando que se cargue, que se instale este fichero, este archivo. Entonces, bueno, también tenemos una adaptación de la guía en español, que es la que seguiremos para hacer estos ejercicios de homogenización. Aquí tenemos la versión ya de la guía adaptada a la versión 4. Entonces, sobre la preparación de los ficheros de entrada hay un vídeo anterior que permanece, básicamente sigue siendo válido, y por tanto vamos a ir directamente a la homogenización de series y revisión de los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar, aparte de haber instalado y la versión última, pues lo que hacemos es arrancar R, tanto si se usa RStudio como la versión en línea de comandos, que es lo que uso yo aquí de manera más espartana en Linux, en una consola. Pues cargamos la librería Climatol. Podemos ver, dando climatol.version, que efectivamente se trata de la última que hemos instalado. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es cargar los datos eso estaba más atrás. Necesitamos cargar los datos de ejemplo. Para ello, ejecutamos esta orden y vamos a establecer un directorio de trabajo, como puede ser, pues yo voy a llamarle auxi0, directorio auxiliar, puede ser cualquier nombre, por supuesto. Entonces vamos a grabar aquí los ficheros para realizar los ejemplos de homogenización. Para ello vamos a grabar, por ejemplo aquí grabamos el fichero de estaciones. Y vamos a grabar el fichero de datos. Y vamos a grabar, estos son unos ficheros de datos mensuales de temperatura, y vamos a grabar también unos ficheros de precipitaciones diarias. Aquí tenemos el fichero de estaciones. Y ahora, antes de grabar el fichero de datos, resulta que estas series de precipitación diaria están completas y nos interesa dejar algunos datos faltantes e incluso introducir algunos errores para ver cómo funciona el nuevo sistema de control de calidad. Entonces, bueno, pues tenemos que
guardar aquí en DAT los datos de ejemplo. Y entonces vamos a borrar algunos datos de la serie 1. Vamos a borrar del dato 1 al 300, de la serie 2 vamos a borrar del 1000 al 1200 y del 2000 al 2015, y de la serie 3 vamos a borrar del 5000 al 5478. Vamos a sustituir estos datos por el código DR de ausencia de dato, que es NA. Entonces tomamos toda este comando, lo ejecutamos aquí, y ahora vamos a introducir unos pocos errores. En la primera serie vamos a poner 10 datos seguidos con el mismo valor, puede ser por ejemplo 9,9. En la serie 2 al dato 600 le vamos a poner un valor negativo, y en la serie 3 vamos a poner un valor muy alto, 999, en el dato 3000. Copiamos todo esto, lo ejecutamos aquí, y ahora ya podemos grabar estos nuevos datos, estos datos modificados, al fichero de datos. Le llamamos prec, del 81 a 1995.dat. Bien, ya tenemos nuestros ficheros de datos. Vamos a verlo. Aquí tenemos, los hemos creado ahora, los de precipitaciones y los de temperatura. Podemos ver los ficheros de estaciones, por ejemplo. Tienen la estructura necesaria para el climatol, X, que es la longitud, Y, que es la latitud, en grados con decimales, Z, que es la altitud en metros, y un código de estación y unos nombres de estación. Bueno, para temperatura, pues esto era en temperatura. Para precipitación solamente hay 3 series y es lo mismo. Estos ficheros de ejemplo que vamos a ver son muy pequeños, porque el requerimiento para hacer un paquete en R es que los ejemplos se puedan ejecutar en unos pocos segundos. En condiciones normales nuestros ficheros de datos tendrán más estaciones, más series, y el tiempo de ejecución será más largo, pero para efectos de demostrar cómo funciona la homogenización, con estos dos ejemplos nos bastará. Bien, pues entonces ahora sí vamos a realizar la homogenización. Solamente tenemos que poner la abreviatura de la variable que hemos puesto, año inicial, año final, con la función homogen. Y aquí tenemos, ya nos indica todas las salidas que ha producido el programa. Lo mismo haríamos con precipitaciones. Como veis, no es necesario cambiar ningún parámetro, si son datos mensuales o diarios o lo que sea, pero ahora veremos que esto nos da un error al hacerlo con datos diarios directamente, porque nos detecta que son datos diarios o subdiarios, y como no se recomienda su homogenización directa, debido a que la irregularidad de sus series hace que sea bastante más difícil detectar saltos en la media en ellas, entonces nos dice que nos sugiere que pasemos los datos diarios a mensuales con la función de d2m, y que homogeneicemos primero los datos mensuales. Eso lo haremos después. Ahora vamos a ver los resultados de la homogenización de las series mensuales que hemos hecho. Tenemos aquí primeramente, por ejemplo, los gráficos de diagnóstico. Entonces vemos primero un control de calidad,
donde nos pone aquí unos diagramas de caja con los datos. No aparece ningún outlier importante. Los incrementos entre datos sucesivos, es decir, que de un dato a otro pues puede variar unos 7 grados como máximo. Estamos hablando de datos mensuales, es importante. Y también cuántos datos se repiten. Entonces aquí vemos que lógicamente con un dato pues eso será en todas, que solo haya un dato, pero 2 repeticiones en este momento es lo máximo que aparece. Bueno, pues es correcto, puede haber 2 datos mensuales seguidos que tengan el mismo valor. Continuamos, vemos la disponibilidad de datos. Aquí están las 5 series que estamos tratando en este ejemplo. Vemos una serie completa y otras más cortas. Esta se extiende bastante en el tiempo, pero tiene un montón de datos ausentes. Está muy fragmentada. Eso no es ningún inconveniente para Climatol. Otros programas de homogenización pues darían error al encontrar esta cantidad de datos faltantes. Aquí vemos la disponibilidad de datos en todas las estaciones, en cada paso temporal. Lo ideal sería contar con 5 datos. Como mínimo deseable serían 3, porque en este caso, si hay 3 datos, pues si hay un dato discrepante, podemos identificar cuál es, el programa lo puede hacer. Mientras que si solo hay 2 datos y discrepan mucho entre sí, no sabemos dónde puede estar el error, ¿verdad? Ahora, el mínimo absoluto que necesita Climatol es que haya un dato por lo menos. Si hubiera 0 datos en algún paso de tiempo, pues daría un error y diría que se añadiera alguna serie que contuviera esos datos, o que si faltan esos datos al principio, por ejemplo, acortar el periodo de estudio para que en cada paso de tiempo por lo menos haya un dato. Hay que tener en cuenta que al final Climatol nos va a proporcionar series con todos los datos rellenados, pero necesita por lo menos que haya un dato de referencia para poder rellenar los otros. Este relleno no se hace directamente, no se coge el dato que hay aquí y se pone en las demás series. Se hace ajustándolo según las características de la media y la desviación típica de cada serie. Bien, entonces a continuación vemos un histograma de todos los datos. Las correlaciones pues con datos mensuales son muy buenas, porque cuando llega el verano pues hace calor en todas partes y en invierno hace frío en todas partes, por tanto pues la correlación es lógico que sea alta. Y aquí nos hace una clasificación, un dendrograma, basándose en la matriz de correlaciones. Nos aparece por aquí un mapa donde nos sitúa las estaciones. En este caso parece que hay como 2 grupos bastante distintos, estas 2 estaciones de estas otras 3, pero esto tampoco estas distancias son muy grandes, o sea que realmente grupos siempre va a formar. Y entonces está al criterio del climatólogo el decidir si es que hay alguna barrera montañosa o algo que haga suponer que hay regímenes climáticos distintos a un lado y a otro, en cuyo caso lo recomendable sería hacer la homogenización por separado de cada área climática. Eso se ve también si las estaciones, los grupos tienen las estaciones bastante juntas, segregadas unas de otras. Aquí vemos un poco mezclado y entonces podemos aceptar que no hace falta segregar las series. Bueno, pues aquí empezamos a hacer la detección de los saltos en la media. Aquí nos detecta un salto con un valor SNHT de 53, que es mayor que el 25 que tiene por defecto. Aquí tenemos otro en la estación 5. Aquí ha detectado este periodo anómalo de aquí, lo corta primero por aquí con un nivel 26, a continuación lo corta por la izquierda, también con el mismo valor, y ese periodo, como es tan corto, lo va a desechar directamente. Bueno, tenemos un histograma de todos los valores SNHT. Cuando hay tan pocas estaciones esto no es de mucha utilidad.
Si hubiera muchas y viéramos un hueco entre las homogéneas, que son las que tienen el SNHT más pequeño, y las heterogéneas, que serían las que estuvieran por la derecha, pues podíamos pensar, pues vamos a repetirlo poniendo un valor de inhomogeneidad umbral por en medio del hueco que veamos, ¿no? Pero en este caso, que son tan pocas, esto no nos dice nada. Bien, esto era una homogenización por ventanas antes, y ahora sobre la serie completa. Ha detectado también aquí en la serie 3 este corte y ninguno más. Bien, vemos el número de cortes por estación, el número de cortes en cada año que se han producido, y en el paso 3 nos presenta cómo son las series de anomalías espaciales residuales que nos han quedado. Aquí podríamos ver, pues si por ejemplo decidiéramos que queríamos que aquí hiciera un corte a esta estación, porque vemos que son distintos, tendríamos que rebajar el nivel de inhomogeneidad a este valor, ¿no? El nivel que tiene por defecto Climatol es un valor conservador, es decir, que procura cortar las series que tienen unas inhomogeneidades, unos saltos en la media más grandes, y nos va a dejar pasar los pequeños saltos en la media para evitar tener falsos positivos, ¿no? Que serían saltos en la media que realmente no son producto de la variabilidad natural y que no serían realmente inhomogeneidades. Bueno, para cada fragmento nos presenta este análisis, y por último nos hace las series ajustadas y las correcciones. Aquí nos presenta, porque si aquí estuvieran todos los datos veríamos una maraña de rayas que no nos dejaría ver nada. Entonces lo que se representa por defecto son los promedios anuales móviles. Cada mes nos va calculando va moviendo un año, o sea 12 meses, en este caso porque son datos mensuales. Si fueran diarios serían 365 días, realiza el promedio y le va moviendo término a término. Entonces vemos en negro los datos originales. A veces puede pasar, si algún dato falta por aquí en medio, hay algún fragmento que no se puede calcular el valor medio y no lo veríamos en negro, pero eso no querría decir que faltasen todos los datos de ese periodo. Entonces vemos cómo aquí la corrección que se ha hecho a partir de este dato hacia atrás, se hizo un corte al principio de la serie que se ha corregido. Aquí se ve que era más bajo al principio, se ha corregido y además se ha rellenado toda la serie hacia atrás. Y lo mismo desde este fragmento tan pequeño de aquí, pues nos ha hecho una corrección hacia adelante y hacia atrás pues nos ha hecho la reconstrucción completa también de cada fragmento, nos proporciona una serie completa homogeneizada. Aquí ha rechazado un dato anómalo y por eso hay una corrección más fuerte. Aquí también vemos una pequeña corrección. El dato anterior y posterior a la inhomogeneidad se ve que eran bastante similares, de manera que las series prácticamente se superponen una con la otra. Y también ha hecho un par de correcciones puntuales. La estación 3 también detectó aquí un salto, entonces hay una corrección de entre 5 y 6 décimas de grado hacia atrás, y de la serie original pues lo que hace es ajustarla hacia adelante. Normalmente los métodos de homogenización únicamente proporcionan la serie ajustada desde el último periodo homogéneo, que vemos corrección 0, eso quiere decir que esta es la serie original, y nos proporciona la reconstrucción hacia atrás. Climatol ofrece la reconstrucción de cualquier fragmento completo. La serie 4 era aquella tan fragmentada, tenía datos por aquí, algunos sueltos por aquí y por aquí. Entonces nos hace una reconstrucción completa también. Y la serie 5 pues tiene una pequeña inhomogeneidad que está corregida. La corrección tiene un componente estacional bastante marcado,
Entonces, según la estacionalidad, en verano puede que por motivos de una mayor radiación solar la corrección sea más fuerte que en invierno, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero bueno, vemos que las series a nivel de dato de media anual son bastante coincidentes. Bueno, pues finalmente nos proporciona un histograma de anomalías estandarizadas, nos marca en rojo si ha rechazado algún dato, por defecto nos va a rechazar algunos y nosotros viendo este histograma podríamos considerar si realmente habría que aceptarlos todos o no, en cuyo caso pues usaríamos un parámetro de z.max para darle un valor alto y que no rechazara ningún dato. El último histograma residual del test de inhomogeneidad y el máximo también global, porque este era por ventanas solapadas y este sobre las series completas. Y finalmente hay un gráfico de calidad-singularidad que se llama así porque, por un lado, aquí tenemos el SNHT, cómo se distribuyen los valores de todos los fragmentos, todas las series reconstruidas, y aquí vemos el error cuadrático medio. Si hubiera algún error muy fuerte, más fuerte, esto podría ser debido a que la serie tiene una menor calidad, pero también podría ser debido a que estuviera localizada en una ubicación muy particular, probablemente con un microclima especial, y por eso sus correlaciones con las demás pues no serían tan altas como las otras, de manera que por eso no podemos decir que sean de mala calidad, quizá sea porque están en un lugar muy peculiar. Eso ya con el conocimiento de la red pues se podría juzgar. Bueno, pues esto sería todo en respecto a la homogeneización de estas series mensuales. Y entonces, para hacerla, aquí pasamos esta... Bien, para hacer la homogeneización de las series diarias de precipitación, primeramente, antes de generar las mensuales, sí que nos conviene hacer el control de calidad de los datos diarios. Recordad que al darle esta orden de aquí, únicamente que hiciera la homogeneización, se ha quejado parado y ha dicho cuidado que estos son datos diarios o subdiarios y es mejor hacerlo sobre dato mensual. Pero entonces sí que nos conviene ver el control de calidad inicial. Entonces ponemos only QC igual a true, y entonces ya nos dice que solo hemos pedido los primeros gráficos exploratorios y que los podemos ver aquí en este fichero. Entonces vamos a verlos. Recordad que habíamos introducido unos errores, este es el 999 que habíamos puesto y él lo ha detectado como un error que no vaya muy claro y directamente lo rechaza. Esto sucedería antes de la homogeneización. Después, en incrementos entre datos no detecta nada en particular, son precipitaciones diarias en una zona con un clima de tipo mediterráneo donde un día pueden caer 100 milímetros y el día anterior nada, por tanto pues el salto de un día para otro pues puede llegar a esa cantidad. Y aquí vemos las secuencias iguales. Para las secuencias iguales tenemos aquí que ha detectado 10 datos seguidos con el mismo valor. Entonces, después de eso, pues hay incluso 4 iguales. Aquí automáticamente deja fuera los ceros para hacer este cálculo de secuencias iguales, porque en precipitación diaria, lógicamente, pues habría periodos secos en los que no llueve nada y entonces habría secuencias muy largas de ceros. Eso está excluido de este control de calidad y probablemente aquí pues haya valores a lo mejor de 0,1, cantidades pequeñas que se hayan repetido
en la serie 1 hasta 4 veces seguidas, ¿verdad? Pero nada más. Bien, aquí tenemos la disponibilidad de datos. Ya dije que originalmente las series eran completas y les hemos borrado datos al principio aquí, al final aquí, por aquí en medio en un par de sitios, y el número de datos disponibles. Vemos un histograma de todos los datos con una escala logarítmica y el correlograma. Siempre hace un dendrograma y en este caso no ha detectado que hubiera grupos. Bien, este es el último gráfico de diagnóstico. Por tanto, ahora, siguiendo con la guía, vamos a saltar esto que ya lo hemos discutido. Entonces vamos ahora a generar los valores mensuales. Ponemos valm igual a 1, esto en temperatura no haría falta hacerlo, pero por defecto los valores mensuales los hace con el promedio de los datos diarios. Y en el caso de las precipitaciones, pues nos interesa más que haga las sumas de los datos diarios de cada mes. Para eso ponemos valm igual a 1. En la documentación estándar de cada función, pues podéis ver los parámetros que puede llevar. Entonces generamos esto. Y entonces nos dice que ya se han grabado las sumas mensuales y le ha puesto un sufijo "-m" al nombre de la variable para no pisar los datos anteriores. Bien, entonces ahora ya podemos proceder a hacer la homogenización. Aparte de, ya veis que le ponemos prec-m, año inicial, año final, y aquí nos conviene en precipitación y en velocidad del viento. Lo más recomendable es usar un método de estandarización respecto al valor medio de las series. Entonces le ponemos std igual a 2 y también en los últimos gráficos, para que en lugar del promedio anual nos haga el total anual, pues le ponemos aquí anual igual total. Bien, como solo eran 3 series y son mensuales, esto lo he hecho muy rápidamente. Podemos dar un vistazo a estos resultados. Esto es lo de antes porque era prec. Tenemos que ir a buscar el prec-m. Prec-m aquí. Entonces ya aquí no nos detecta ningún dato que sea claramente erróneo en estos datos mensuales. En incrementos de datos, pues en dato mensual, lógicamente, pues a veces hay meses muy secos y luego al mes siguiente pueden llover bastante. Por eso hay cierta dispersión aquí, valores de hasta cerca de 300 milímetros de un mes a otro. Y en este caso no ha habido ningún dato mensual que se repita respecto al anterior, lo cual es bastante lógico en precipitaciones mensuales. Aquí tenemos otra vez la disponibilidad de datos. Aquí no aparecen aquellos datos faltantes porque eran muy pocos y ha calculado el dato mensual. Tiene cierta tolerancia a la ausencia de datos. Entonces, número de series presentes, histograma de todos los datos, la correlación bastante, lógicamente, más alta que con los datos diarios, el dendrograma. Paso 1, no ha detectado ningún salto en la media. Paso 2, pues tampoco ha detectado ninguno. Y simplemente nos muestra aquí podríamos ver si convendría repetirlo, la homogenización poniendo un umbral más bajo, si viéramos aquí algún salto extraño. No vemos aparentemente graves problemas en las series y los últimos gráficos sí que ha rechazado un dato. Ha rechazado algunos datos por aquí, pero esto en principio no son las series mensuales, eran para detectar los saltos en la media y por tanto pues no podemos usar, bueno, de hecho como no ha detectado ningún salto en la media,
al aplicar la homogenización diaria, simplemente no va a hacer ningún corte, solo va a rellenar los datos faltantes. Entonces hacemos ya homogen sobre prec, no prec m como antes. Seguimos diciéndole annual igual total y ahora le decimos que use como metadatos los saltos en la media detectados a nivel mensual. En este caso no ha detectado ninguno, pero bueno, se lo ponemos igualmente. Vamos a cerrar este fichero y ejecutamos esto aquí. Aquí hace el último ajuste de las series y ya nos genera los resultados. Bien, pues nos vamos a ver nuevamente este gráfico, no nos dirá mucho más de antes. Estos ficheros, estos gráficos iniciales ya los habíamos visto. Aquí vemos la mayor irregularidad en las series a nivel diario. Y gráficos finales, nos ha rechazado aquí un dato, aquí nos ha rechazado otro y vemos la reconstrucción. De hecho, ha rechazado... Bueno, lo que hace esta versión de Climatol es que nos rechaza los datos más extremos y luego también nos genera unos datos como sospechosos que no los borra, pero nos avisa por si queremos revisar esos datos. Bien, no habíamos visto hasta ahora más que los gráficos como resultado de las homogenizaciones, pero tenemos por aquí el fichero CSV, aquí tenemos los outliers, veis aquí, bueno, estos son los de precipitación mensual, vamos a ver los de precipitación diaria, aquí veis prec y --out CSV. Si yo le doy aquí, lo tengo configurado para que me lo abra en una hoja de cálculo. Vamos a ampliar el tamaño de la letra para que se vea mejor. Bueno, así. Entonces veis, aquí pone el código de la estación, la fecha, valor observado y valor sugerido y el número de desviaciones típicas de la anomalía. Entonces, cuando pone 0000 es que lo detecta como dato sospechoso, pero no lo borra. Los datos que borra son los que marca con 1 aquí en deleted. Entonces, bueno, esto habría que revisarlo. Como son precipitaciones diarias, normalmente uno pues puede creer, ya conociendo la climatología de la zona, que puede haber chubascos, lluvias bastante importantes en días sueltos por motivo de alguna tormenta. Entonces uno iría a revisar si estos datos son realmente errores o son correctos, y si detectamos que son correctos, pues entonces lo que hacemos es aceptarlos todos. Para ello vamos a cerrar esto. Bueno, pues entonces vamos a aceptar todos los datos, para lo cual añadimos dz.max igual a un valor de desviaciones típicas alto, por ejemplo, pues 99. De esta manera, lo único que va a hacer es rellenar todos los datos ausentes, porque no va a rechazar nada. Y entonces vamos a ver nuevamente este fichero. Ahora está vacío, solamente tiene la cabecera, y el fichero de gráficos, pues ya aquí el histograma de anomalías estandarizadas, ya no aparece nada en rojo, todo ha sido aceptado, incluso estos dos datos. Como digo, lo suyo sería ir a revisar si es creíble o no el dato, y también poder, si no se dispone de más información, incluso noticias de prensa de que hubiera habido alguna inundación,
en ese día, en la zona, nos puede servir para ver si un dato es correcto o no. En cualquier caso, sí que hay que tener en cuenta que datos, aunque sean correctos, si son producto de un fenómeno local, entonces no es mala idea dejar que Homogeneity los rechace, y puesto que si no, a la hora de rellenar datos de estaciones de alrededor, les va a asignar un valor también muy alto o muy bajo en este caso, lo cual no va a ser correcto, ¿verdad? Entonces se podría dejar que los datos se rechazaran y después, una vez hecha la homogenización, entrar a las series y ese dato que había sido borrado y sustituido por una estima, ponerle el dato verdadero anómalo que se hubiera producido. Bien, pues básicamente estos son los procedimientos de homogenización. Aquí, bueno, en la guía pues estaba la explicación y, bueno, comentar algunos parámetros. Estos ya los hemos usado. Había puesto un dz max igual a 99 para aceptarlo todo, pero podemos fijar dos valores. El más pequeño fijará el umbral de dato sospechoso y el más grande será el que borrará datos al considerarlos erróneos. El umbral de inhomogeneidad es INHT, que por defecto es 25, pero si por ejemplo quisiéramos hacer una homogenización directa de series diarias, habría que aumentarlo mucho, por ejemplo poner 200 o algo así, y poner force igual a true para que no nos diera el error que nos dice, no, cuidado que estos son series diarias y es mejor hacer la homogenización mensual. Bueno, STD, el tipo de normalización, ya lo hemos visto. STD para dividir los datos por el valor medio en lugar de hacer una estandarización de los mismos, y por defecto pues es STD igual a 3, que no hace falta ponerlo, sería restar la media, dividir por la desviación típica. Tenemos también la posibilidad de fijar unos valores mínimos y máximos si la normalización es STD2, automáticamente se limita el valor a 0. Si en el proceso de ajuste saliera algún valor negativo, lo pone a 0. Pero, por ejemplo, pues en humedad relativa pues se podría especificar un valor mínimo igual a 0 y un valor máximo igual a 100. NRF es el número máximo de datos próximos a usar para estimar los de la serie problema. Por defecto se van a usar hasta 10, si es que existen. En nuestros ejemplos hemos usado conjuntos de 5 y de 3 series únicamente, pero en casos reales donde podemos estar homogenizando un centenar o más de series, pues por defecto va a usar hasta 10 como máximo en las dos primeras etapas de detección de saltos en la media y de valores anómalos, y en la última etapa va a usar hasta 4 únicamente. Pero esto se puede cambiar. Por ejemplo, en precipitaciones diarias, por defecto hemos usado el valor, bueno, en este caso como solo había 3 series, pues cada dato de una serie problema va a usar únicamente 2, los otros 2 que hay para estimar sus datos, ¿no? Pero en datos reales, en situaciones reales con muchas series, 4 datos en precipitación diaria nos va a suavizar los datos, ¿verdad? Porque va a usar los 4 datos más próximos y va a hacer una estima de un promedio a nivel de dato normalizado. Entonces podemos evitar esto. Esto como consecuencia nos va a aumentar el número de días de lluvia y va a disminuir los valores máximos. Esto lo evitaremos fijando NRF igual a 1. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que si en la serie más próxima hay un dato muy alto por algún fenómeno extremo, pues eso va a influir también en la estima de la serie. Tenemos también WD, es la distancia a la que el peso de los datos vecinos vale la mitad. Por defecto se pone a 0 y 0 en las dos primeras etapas de detección de saltos en la media, porque no podemos estar seguros de que la serie más próxima
tenga que tener un peso mayor que las otras. A lo mejor la serie más próxima es la más inhomogénea y no nos conviene que eso afecte a cómo juzgamos la homogeneidad de la serie problema. Entonces lo que hace es promediar los valores normalizados y sin asignar ningún peso. Pero en la última etapa sí que asigna un peso. En principio, por defecto, le pone un valor 100. Eso quiere decir que a 100 kilómetros de distancia el peso va a ser la mitad. Es esta el valor 100, ¿veis? Aquí la curva azul. Entonces los valores que están más cerca pesan más, a 100 kilómetros pesan la mitad y según se van alejando, pues cada vez pesan menos. Esto, si uno quiere dar más peso a las que están más cerca, pues lo que hay que hacer es reducirlo, ¿no? Se podría poner un valor 50 para seguir, por ejemplo, la línea verde o tal. O si uno quiere suavizarlo mucho, pues entonces se puede dar un valor más alto. Aquí, con un valor 400 es cuando pesa la mitad, en lugar de un valor 100. Y básicamente, pues esto es todo. Los ficheros de resultados, aparte de estos valores, por ejemplo, en temperaturas diarias, aparte de tener aquí, tenemos el fichero de breaks, de saltos. Nos dice aquí en cada, vamos a ampliar esto, en cada estación identificada por el código nos dice dónde ha habido un salto. Tenemos el valor del código de homogeneidad, perdón, del test de homogeneidad en el que ha originado ese salto. En este caso usábamos el valor 25 por defecto, entonces son valores superiores a 25 los que han producido cortar la serie en estos puntos. El fichero de anomalías ya lo hemos visto antes con las precipitaciones. Aquí está el de temperaturas. Y bueno, y aquí nos dice cuáles han sido rechazados y cuáles los pone únicamente como dato sospechoso. Y por último, bueno, aparte tenemos un fichero de texto con toda la salida por consola, por si queremos revisar cómo ha ido el proceso. Y el fichero de gráficos ya lo hemos visto. Y como último tenemos el fichero RDA. Este es el que contiene todos los resultados de la homogenización. Es un fichero binario, o sea que no veríamos nada porque es un fichero binario de R. Entonces, si quisiéramos manipular sus componentes, que en el manual de la función homogen viene relacionado qué objetos hay guardados aquí dentro, por si lo queremos guardar en memoria y queremos manipularlos a mano. Y si no, pues tenemos una serie de funciones de ayuda, como serían stat, que nos daría pues las series, por ejemplo. Si ponemos stat igual series, nos sacaría un fichero CSV con los resultados con las series homogenizadas. Tendríamos para precipitaciones mensuales, pues podríamos hacer lo mismo poniendo prec-m. Para las diarias, pues el prec y stat igual series. Si queremos sacar una serie de estadísticos, pues por defecto, si no decimos nada al parámetro stat, nos va a sacar las medias. En este caso, pues nos sacaría las medias mensuales. Si le damos stat igual tnd, nos sacaría en ficheros CSV siempre las tendencias, los valores de tendencia por mínimos cuadrados respecto al tiempo únicamente. Hay otras maneras de calcular tendencias más sofisticadas, pero bueno, esta tampoco es que dé resultados malos. Y nos sacaría también un fichero con los p-valores para poder saber cuáles son significativas y cuáles no. Podríamos pedir probabilidades, por ejemplo, con stat igual q. En este caso hay que decirle qué probabilidad. Si no le decimos qué probabilidad, nos sacará 0.5, que sería la mediana, ¿verdad? Aquí en este caso sería el primer quintil, dando prob igual 0.2.
Bueno, y tiene una serie de posibilidades, como elegir qué series queremos que nos saquen estos valores, o si queremos las reconstruidas. Por defecto nos va a sacar las series reconstruidas desde el último periodo homogéneo, pero si no, pues le podemos decir que nos haga desde el periodo más largo o que nos saque todas, poniendo all igual true. También hay una función para hacer rejillas homogenizadas en formato NetCDF. Aquí en la guía está explicado el proceso, y de manera que aquí vamos a terminar de, vamos a ver las dudas, cómo guardar resultados de diferentes pruebas. Si queremos hacer pruebas distintas, pues podemos usar la función outRename y podemos poner aquí un sufijo cualquiera para que no nos pise los ficheros cada vez que hagamos pruebas con distintos parámetros. El nivel de corte en el análisis de agrupamiento se puede cambiar con el parámetro cutlength. Podemos usar series de reanálisis como referencias cuando están muy fragmentadas y hay pasos temporales del periodo de estudio que no tienen datos, o bien si solo tenemos una serie. Por ejemplo, pues hay una serie en una isla remota del Pacífico y queremos homogeneizarla, pues entonces tenemos que recurrir a una serie de reanálisis de un punto de grid próximo que nos sirva como referencia. Lo que haríamos sería descargar esa serie de reanálisis. Tengo un vídeo sobre una manera de hacerlo con un portal muy útil, y entonces lo que haríamos sería descargar esa serie de reanálisis y simplemente pegar sus datos al final del fichero .dat, y también tendríamos que generar una línea al final del fichero de estaciones poniéndole un código, y sería importante que ese código que nos inventemos pues tenga un asterisco delante para que los controles de calidad y homogeneidad se salten esa serie confiable y se la usen únicamente como referencia. Y bien, puesto que las series homogenizadas, pues si damos all igual true nos da todas todas ellas, puede surgir la duda de cuál es más recomendable usar. Si los valores por ejemplo, de valores medios o las series, los quintiles o otros estadísticos se van a usar para un monitoreo climático, pues lógicamente conviene usar las que están reconstruidas desde el último periodo homogéneo, puesto que los datos nuevos que vayan entrando pues estarán en principio de acuerdo con este último fragmento. Ahora, si resulta que vamos a hacer un mapa, pues quizá es conveniente tener en cuenta, salvo alguna serie que hayamos visto que es claramente anómala, pues quizá nos convenga tener en cuenta todos los valores de cada fragmento, puesto que de esta manera podemos ver cuáles están afectados quizá por algún tipo de microclima y cuáles son más representativas de la zona a la escala del mapa que vayamos a usar. Y bueno, aquí también dice, si el proceso está durando mucho tiempo, pues si estamos procesando muchas series, son muy largas y tienen muchos saltos en la media, pues entonces puede pasar que el proceso se pueda alargar incluso durante días. Pero bueno, esto sería si uno intenta hacer la homogeneización directa de estas series y le ha puesto un force igual true para que no le dé el error que le daría al intentar hacerlo directamente, pero quizás se le ha olvidado subir los parámetros de los umbrales de inhomogeneidad y de rechazo de dato. Entonces en dato diario estos parámetros habría que subirlos bastante, porque si no estaría continuamente cortando series y rechazando datos, y eso cada vez generaría iteraciones de relleno y estima de datos, y por eso sería una razón por la que el proceso duraría mucho y finalmente los resultados no nos servirían para nada. De manera que esa sería la razón. Y con esto, pues muchas gracias por la atención. No quería que el vídeo hubiera sido demasiado largo, pero bueno, el proceso hay que realizarlo con cuidado, no usar Homogen como una caja negra y meterle los datos y ya está, y usar
las salidas directamente, hay que realizar una revisión crítica de esos resultados y por tanto, pues bueno, espero que les sea útil y muchas gracias por la atención.